crónicas ya del segundo capítulo de obstetricia. Hoy día nos toca el segundo tema, que es reproducción, fecundación, implantación, desarrollo del embrión hasta las 8 semanas, y luego el desarrollo morfológico y funcional del feto hasta el término, las 40 semanas, ¿no? Está a cargo del doctor Julio Aguilar Franco. Él es nuestro docente del hospital Daniel Alcides Carrión, ¿no? Entonces vamos a dejarlo en uso de la palabra al doctor Aguilar. Doctor, puede usted empezar. Muchas gracias, doctora Aillón. Buenas tardes, señores alumnos. Es un gusto poder estar con ustedes. Vamos a repasar sumariamente un capítulo bastante interesante e importante en lo que es la perpetuación de la especie, ¿no? La reproducción, como ustedes ven, con la serie de eventos que pueden ocurrir durante esos momentos y luego el desarrollo del embrión y del feto. Entonces, vamos a repasar la gametogénesis, la fecundación, la segmentación y transporte, la implantación, desarrollo del embrión y desarrollo fetal. Bien, para que exista, pues, fecundación deben existir gametos. Y aquí nosotros sabemos que el ovocito, ¿no?, el gameto femenino durante el ciclo ovárico es la estrella de la función. Ya esto lo hemos conversado un poco en la parte de ciclo sexual, y vimos allí cómo se llegaba desde un folículo primordial a llegar al folículo de Graaff, que era el que contenía el óvulo, ¿no? Entonces, ya esa parte ya más o menos la podemos recordar. Ustedes saben que se forma el folículo, se rompe el folículo de Graaff debido a que existe el pico de LH y acción de los estrógenos, que son los que de una manera no esperada hacen un feedback positivo y se desencadena el pico de LH. Entonces se inicia allí el fin de la meiosis 1 y se inicia la meiosis 2, ¿no? Entonces aquí ya nosotros vemos de que en este momento, cuando ya el epitelio ovárico se adelgaza a través del estigma ovárico, ¿no?, esa pequeña zona ahí que se ve como un cúmulo, allí, ¿qué es lo que sucede? Se produce la rotura de la capa de este estigma, y a nivel del folículo de Graaff, la teca comienza a tener movimientos contráctiles, y esto empuja hacia afuera, hacia la cavidad pélvica, al óvulo, ¿no? Aquí ya nosotros ya si recordamos, aquí se encuentra el ovocito en una etapa de suspensión, en la profase de la primera división meiótica. Eso está ahí desde dentro de la vida intrauterina en la mujer. Es en este momento se activa, ¿no?, el folículo de Graaff. Cuando se libera, ya se culmina entonces la primera división, y aquí se origina el ovocito secundario, se libera un corpúsculo polar y se inicia la segunda división meiótica, tanto en el ovocito secundario como en el corpúsculo polar. Y aquí se inicia la segunda división y queda suspendida en metafase de la segunda división. Y así, en ese estadio de metafasis suspendida, ¿ya?, sale el ovocito hacia a ser captado por la trompa. La trompa, pocos días antes de la ovulación,
como que está próximo al ovario y realiza movimientos de succión, de contracción rítmicos. Y aquí el ovocito cae sobre en la luz de la trompa, ¿ya? Y avanza a través de ¿no? A través de la trompa avanza hacia la cavidad uterina en reversa. Primero vienen los espermatozoides, a través de un mecanismo que vamos a revisar, llegan hasta el ovario y se fecunda, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros vamos a entender que el ser humano va a perpetuar su especie a través de estos mecanismos, ¿no? A la fecundación. Entonces, el óvulo sale con una cubierta glicoproteica, ¿no? La zona pelúcida, en donde nosotros debemos destacar, dicen algunos, tres zonas, ¿no? De la zona pelúcida, la 1, la 2, la 3, o A, B y C, según lo quieran denominar, ¿no? Esta cubierta de naturaleza glicoproteica tiene importantes funciones, ¿no? Muy importantes funciones. Una de ellas es el fenómeno de zona, que se llama así a esta parte de la fecundación que da la propiedad al óvulo de solamente recibir un espermatozoide, ¿no? Entonces se evita la poliespermia. Otra fecundación, dentro de la fecundación, tiene una función primordial cuando evita también que diferentes espermatozoides de diferentes especies, ¿no? Puedan fecundar al óvulo. Entonces, la función de la antipolispermia y de evitar la función de otras interespecies es lo que le da mucha importancia a esta cubierta. Tiene una función de soporte, ¿no? Que mantiene unido a los blastómeros en el momento en que ya se produce la fecundación. A las células que se van dividiendo se llaman blastómeros. Cumple una función importante, ¿no? Una función de soporte, limitando así la división de los mismos. También impiden el paso de anticuerpos y posibilitan el intercambio de nutrientes, ¿no? Entre las células foliculares y con el citoplasma del ovocito. Entonces, aquí ya tenemos que el ovocito ha sido capturado por el tercio externo de la trompa, ¿no? ¿Y qué pasa? Vamos a hablar un poquito sobre el gameto masculino, sobre el espermatozoide. Y debemos recordar que en un coito se depositan en la vagina entre 2 a 6 centímetros cúbicos de semen, calculándose en aproximadamente en unos 300 millones de espermatozoides, donde el espermatozoide depositado en la vagina encuentra un medio hostil, ¿no? Porque es un medio ácido que es normal para la vagina, pero muy, muy, muy agresivo, muy contrario para ellos. Y se dice que de toda esa cantidad depositada, solamente un 1% de todos los espermatozoides llegan al cuello uterino, ¿no? Llegan al cuello uterino y del cuello uterino migran a través de la cavidad endometrial, de la cavidad uterina, y llegan a las trompas de falopio, donde son favorecidos porque el útero ejerce unos momentos de contráctiles por ondas que van hacia las trompas, y las trompas también, al captarlo, generan unas ondas contráctiles y
el movimiento de la cola del espermatozoide y de los cilios que tiene, puede el espermatozoide llegar a buscar hacia su presa, que es el óvulo, ¿no? ¿A qué velocidad avanzan más o menos estos espermatozoides? Se estima que es alrededor de 2 a 3 milímetros por hora y pueden llegar a la trompa tan pronto como en 5 minutos, como tardarse también 45 minutos, 60 minutos. Hay algunos que dicen que esto puede ocurrir hasta tardarse hasta 6 días, ¿no? Entonces, lo que se necesita en esto no solamente es el movimiento, no es la vitalidad del espermatozoide, no solo ello, sino que durante todo este trayecto, ¿no? Durante esa distancia que recorren desde que son depositadas hasta llegar al tercio externo de la trompa, ¿no? Ellos deben sufrir un proceso que se llama capacitación espermática. ¿Y en qué consiste esto? Es una interacción entre secreciones endometriales, secreciones tubáricas, que producen una serie de cambios en los espermatozoides, sobre todo en la cabeza y en las mitocondrias, la cola de los espermatozoides, de modo tal que aquellos que llegan a las trompas de falopio adquieren una mayor energía para llegar hasta la ampolla donde se encuentra el ovocito. ¿Y cuántos de ese 1% que comienzan a subir, cuántos llegan? ¿Cuántos llegan hasta el ovocito o hasta el óvulo? Algunos autores dicen que son cantidades variables, ¿no? Pero se estima que entre 50 y otros dicen que hasta 500 de los totalidad de los espermatozoides pueden llegar. Y de todos estos espermatozoides, solo los más capacitados pueden llegar hasta la corona radiada donde la penetran, ¿no? Y se habla de que son alrededor de 10. Y de esos 10 que llegan hasta la cubierta del óvulo, solo uno es el que penetra el ovocito. Y como habíamos mencionado hace un rato, el que ingresa, cuando en el momento que ingresa ese espermatozoide, se cierra el lugar por donde penetra y evita el ingreso de espermatozoides agregados, conociéndose, como repetimos esto, el mecanismo de impedimento de la polispermia. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos decir? Que dentro de lo que es la fecundación, es indispensable que ocurran interacciones y cambios moleculares que permitirían el ingreso del espermatozoide al ovocito, ¿no? El acrosoma del espermatozoide, ¿ya? Está cubierto en parte por la membrana citoplasmática y por 2 membranas acrosómicas, una interna y una externa. Entre esas membranas contienen unas sustancias y unas enzimas, entre las que podríamos mencionar la hialuronidasa, la acrosina, la tripsina, ¿no? Y este acrosoma, cuando está próximo al ovocito, empieza a presentar una serie de cambios en sus membranas hasta que comienzan a liberar, pues, todas estas sustancias, estas enzimas, se libera hialuronidasa, lo que hace posible que los espermatozoides lleguen hasta la ampolla. Entonces, aquí nosotros podemos ver que la corona radiada es penetrada. Llegan, se acopla el espermatozoide, puede llegar
zona pelúcida, y a medida que el espermatozoide va abriéndose paso, libera pues también una enzima importante que es la acrosina. Sus membranas del ovocito se desintegran y queda solamente una sola porción de ellas en la zona ecuatorial, donde aquí este fenómeno, cuando se adhiere el acrosoma del espermatozoide hacia la pared, hacia la membrana del óvulo, en la zona ecuatorial se llama reacción acrosómica, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que hemos venido conversando, en resumen. Hay un movimiento en donde antes de unirse los gametos se reconocen, hay adhesión, hay una reacción acrosómica, hay penetración de la corona radiada, ¿no? El contenido del acrosoma se libera, los espermatozoides atraviesan la zona pelúcida y hay fusión de las membranas plasmáticas de ambos, ¿no? De ambas células, para luego después liberarse, penetrar el ovocito, penetrar el espermatozoide al ovocito y empezar pues los fenómenos de fecundación. Entonces, podemos decir que necesitamos espermatozoides capacitados y un ovocito que esté preparado para responder a los requerimientos de la penetración del espermatozoide. Bien, entonces las fases de la fecundación, resumiendo, tenemos que se necesita una capacitación espermática. Sin ella, no hay espermatozoides que puedan penetrar, porque les otorga esa capacitancia, les otorga una garantía de que el que llegue y trabaje mejor va a poder cumplir la misión de llegar a penetrar la zona pelúcida. Entonces, la reacción acrosómica que ya hemos dicho, la impregnación, pues la fijación a la pared ovular, la penetración del citoplasma ovular, ¿no? El fenómeno de zona que es importante para la antipolispermia, se completa la segunda división meiótica en el ovocito, se forman los pronúcleos, ¿no? Eso se llama singamia, y luego se forma ya el cigoto mismo y la unión de los núcleos que se llama anfinixis, ¿no? Eso es lo que hay en esta parte de la fecundación. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Que se determina la segunda división meiótica, se restablece el número diploide de cromosomas. Ya se determina en este momento el sexo, se combina el material genético, ¿no? Y lo que nos da las variaciones en el ser humano, y se inicia la segmentación, que es el siguiente momento, ¿no? La segmentación. Que las células vayan dividiéndose. Entonces, aquí tenemos nosotros que el óvulo inicia su periplo, inicia su viaje hacia el tercio externo de la trompa, es captado por los espermatozoides, ¿no? Ya se realizan todos esos fenómenos que hemos mencionado, se produce la formación del huevo fecundado que se llama cigoto. Durante el primer día, pues simplemente hay algunas mitosis, ¿no? Y a partir de las 30 horas más o menos ya del estadio de una célula pasamos al estadio de 2 células. Y así hasta llegar al interior del útero, y que el huevo fecundado va
teniendo modificaciones que vamos a conversar. Entonces el huevo fecundado mantiene su zona pelúcida, tiene células que se llaman blastómeras, ¿no? Y tiene también un corpúsculo polar, ¿ya? Así que van pasando las horas y luego tenemos un estadio de cuatro células. Después tenemos una división continuada hasta llegar al estadio de más o menos entre 12 y 16 células. Cuando es ya 16 células, ya toma un nombre que se llama mórula. Y el transporte de este huevo fecundado es importante que tengamos la presencia de unas células ciliadas que ayudan en el transporte del ovocito fecundado. Entonces, se forma la mórula. Es un estadio mínimo de 16 células porque se parece esa estructura a la mora, a la frutita esta, la mora, y a eso debe su nombre. Entonces ingresa la mórula al útero, hay paso de líquido a través de la zona pelúcida, los espacios entre las células, entre los blastómeros, y se forma una cavidad, ¿no? Y cuando se forma esta cavidad, da origen y cambia de nombre la mórula en blastocisto. En blastocisto. ¿Ya? Entonces, una capa de células externas delgadas, el trofoblasto que va a formar, ¿ya? Va a originar la parte embrionaria de la placenta. O sea, con esas células externas, con estas células externas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a formarse el trofoblasto para que después se una al endometrio modificado, a la decidua, y a partir de allí ya se forma la placenta. Hay un grupo de células, de blastómeros centrales, ¿ya? Que constituyen la masa celular interna, ¿no? La masa celular interna que forma el embrión en sí y constituye el primordio de embrión. Entonces, como es el primordio de embrión, se le denomina embrioblasto. ¿Ya? Entonces acá, importante es que la capa de células externas o macizo celular externo van a contribuir después con la formación de la placenta. Y los blastómeros, las células centrales, son masa celular interna, van a constituir la base y la génesis de lo que después será el embrión, por eso se le llama embrioblasto. Aquí tenemos una vista, ¿no? Para reforzar esto, el macizo celular externo, ¿no? El macizo celular externo, ¿ya? Que va a formar el trofoblasto, luego placenta. Y el macizo celular interno que va a desarrollar el embrión. Ahora, entonces, ¿qué es lo que debe pasar aquí? Ya el óvulo fecundado tomó la forma de mórula, ¿no? Llega al útero, sufre la transformación del blastocisto, ¿no? Alrededor del día cuarto es donde ya llega al útero y llega siempre con su zona pelúcida. Eso es importante, porque eso da también origen al inicio de la implantación, a las fases de la implantación. Entonces, ya a los días 5 y 6 del desarrollo, el blastocisto aumenta de tamaño, la zona pelúcida se adelgaza hasta que se rompe y el embrión comienza a eclosionar, ¿no? El embrión empieza a eclosionar.
se desprende su zona pelúcida y la membrana externa proteica, ¿no? Ya va a proteger lo que va a hacer el embrión en los primeros días tras la fecundación. Finalmente logra salir de se desprende de esa membrana, de esa protección, para directamente interactuar ¿con quién? Con el endometrio. Con el endometrio. Aquí. Entonces, gracias a la zona pelúcida, el embrión puede mantenerse, luego ser liberado cuando se rompe, esta cubierta protectora, ¿ya? Y esto que le ofreció la protección durante los primeros días que llegó al útero, ya cumplió su misión y luego le dice, hasta acá te acompaño y ahora sí, haz tu trabajo. Entonces llega a tomar contacto con el endometrio. Entonces la siguiente fase, luego que se libera, es la aposición. Y es aquí, en este momento, donde el embrión busca su posición sobre el tejido endometrial y permanece ahí inmóvil, mientras que el macizo celular interno se va hacia la parte del endometrio para permitir, digamos, la adecuada formación de la placenta, ¿no? Va todo allí, tiene que diferenciar ya muy bien las células externas, es un macizo celular externo, hacen contacto con el endometrio y el endometrio se necesita que sea receptivo. Recuerden que el endometrio, si no tiene condiciones de receptividad, es decir, su fase secretora es pobre, no tenemos un endometrio nutritivo, entonces se puede fracasar en el embarazo. Entonces, aquí nosotros tenemos la acción de los pinópodos que van a ayudar en la captación y que se una la célula liberada, el blastocisto, ¿no? A la zona que va a formar después la placenta también. Está muy claramente demostrado que estos pinópodos son marcadores claros, ¿no? Morfológicos de la receptividad endometrial. Y solo estos pinópodos aparecen durante la ventana de implantación, ¿ya? Del 20 al día 24 del ciclo. Desaparece después del día 24 del ciclo. Si no hubo fecundación, implantación ahí, ya se pierde. Ya no hay receptividad. Entonces, luego de todos estos que hemos venido conversando, ya ocurre la adhesión del blastocisto. Se adhiere íntimamente ya al endometrio, ¿no? Entonces, el trofo ectodermo del embrión se ancla, se incrusta, ¿no? A la capa del endometrio, gracias a la acción de las moléculas de adhesión y los pinópodos, ¿no? Y estas moléculas de adhesión, pues, algunas son conocidas como integrinas, L-selectinas, proteoglucanos y fibronectinas. Esto, ¿cuándo ocurre? Alrededor del 7º día tras la fecundación, cuando el blastocisto ya tiene un tamaño de 300 a 400 metros, ¿no? Entonces, ahí ya es el proceso de adhesión. Entonces, de 6 a 7 días post fecundación ya tenemos toda esta situación, ¿no? De aposición, adhesión del blastocisto, ya estamos dentro de la ventana de implantación, hay receptividad endometrial, ¿no? A través de los pinópodos, integrinas, el embrión, el blastocisto debe ser competente y mantener todas las condiciones para poder
estar ahora ya en una situación de poder fijarse muy bien al endometrio. El endometrio se diversifica y se transforma en decidua, ¿no? Entonces, la receptividad uterina y la posición y la adhesión de del blastocisto eh, tiene algunos mediadores como los de los COX-2, el factor de crecimiento epidermal y el factor inhibidor de leucemia, que juegan un papel importante aquí en esta situación. Luego ya el trofoblasto o el trofoectodermo embrionario va a proliferar y desplaza las células epiteliales invadiendo el estroma endometrial, haciendo contacto con la sangre materna. ¿Ya? Este mecanismo es controlado por algunas citoquinas, ¿ya? Que actúan como mediadores de implantación y permiten la unión entre el embrión y el endometrio. En respuesta a esta situación, a este contacto, el blastocisto se activa e inicia la diferenciación del trofoblasto en citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto con funciones que cada uno va a cumplir. El día 9, toda la estructura del blastocisto está incrustada totalmente en la capa compacta del endometrio, ¿no? Entonces, eso ya habla de que el embrión está implantado, ¿no? Entonces, el trofoblasto inicia la invasión endometrial hacia la capa esponjosa, el polo embrionario, el polo aembrionario, ya pasaron la fase de aposición, adhesión, y toman contacto con el endometrio, ya está completamente incrustado en este momento el blastocisto en el endometrio. Y el trofoblasto, habíamos dicho, se diferencia en dos capas. La capa mononuclear del citotrofoblasto y la capa externa multinuclear del sincitotrofoblasto. Y el embrioblasto se diferencia en dos capas, ¿no? Unas células cúbicas próximas a la cavidad del blastocisto, que se llama hipoblasto, y las células cilíndricas adyacentes a la cavidad amniótica, que se llama epiblasto, ¿no? Entonces tenemos el epiblasto y el hipoblasto. En el interior del hipoblasto, ¿no?, aparece una cavidad que se agranda para convertirse en la cavidad amniótica, ¿no? ¿No? Las células epiblásticas adyacentes al citotrofoblasto se denominan amnioblastos y revisten la cavidad amniótica, a los amnioblastos. El blastocisto se introduce más en el endometrio y hay un coágulo de fibrina que cierra la continuidad en el epitelio superficial. Aparecen en el sinsitio algunas vacuolas aisladas que al fusionarse forman grandes lagunas, ¿no? Se llama el periodo lacunar a esta fase. Hasta aquí el cuerpo lúteo del embarazo es el sostén del mismo. Las células aplanadas van a originar el hipoblasto, forman una membrana exocelómica o membrana de Hauser, que junto con el hipoblasto constituyen después el revestimiento del saco vitelino primario. ¿Okay? Entonces acá vamos nosotros a tener la membrana exocelómica de Hauser, que, repetimos, constituye el revestimiento del saco vitelino primario. Entonces tenemos saco vitelino y tenemos cavidad amniótica. Tenemos el hipoblasto y tenemos el epiblasto. Atención con esto. El sincitotrofoblasto se caracteriza por espacios lacunares que dan lugar a una red
intercomunicada que es muy notable en el polo embrionario, ¿no? Las células del sincicio se introducen y erosionan el revestimiento endotelial de los capilares maternos y se llaman sinusoides, ¿ya? A medida que el trofoblasto erosiona más sinusoides, la sangre materna fluye, ¿ya?, por el sistema del trofoblasto y se comienza a iniciar ahí, se esboza ya la circulación uteroplacentaria. ¿Ya? Importante fase, porque a partir de allí es la que nosotros consideramos la placentación. Recuerden que la placenta humana es hemocorial. Ahora, el mesodermo extraembrionario, en el mesodermo extraordinario va a formar un nuevo espacio, el celoma extraembrionario o cavidad coriónica, ¿ya? Celoma extraembrionario o cavidad coriónica, ¿ya? El mesodermo, entonces, reviste, el mesodermo extraembrionario, digo, reviste el citotrofoblasto y el amnios. Y el mesodermo extraembrionario cubre, pues, el saco vitelino. El saco vitelino. Aquí ya el disco germinativo bilaminar, recuerden, tenemos un disco con dos capas, dos láminas, ¿ya? Como hemos dicho, ¿no? Mide entre 1 y 2, y es, punto 1 a 0.2 milímetros. Las células del endometrio contienen abundantes sustancias nutritivas, lipídicas, glucógeno, ¿no? La reacción decidual se conoce ya a los cambios que hablábamos que ocurren en el endometrio en la zona adyacente al sitio de implantación, que abarcará todo el endometrio, para tener después la decidua basal, la decidua capsular y la decidua parietal, según sean los momentos, y los momentos de la fase de la placentación. Que ese es un tema que no vamos a tocar nosotros. A veces hay hemorragia en el sitio de implantación, aumenta el flujo sanguíneo hacia los espacios lacunares. A veces puede haber un sangrado, ¿ya?, en esos días, un sangrado que se puede confundir con el sangrado menstrual normal, pero no representa riesgo ni peligro aparentemente para el curso del embarazo. Las células del citotrofoblasto, ¿no?, van formando unas columnas, ¿ya?, introduciéndose en el sinsitio trofoblasto y van a formar las vellosidades primarias. El hipoblasto produce células, ¿ya?, que proliferan hacia la membrana exocelómica, hacia el saco vitelino secundario o el saco definitivo. Y con el desarrollo de los vasos sanguíneos, el pedículo de fijación, este pedículo de fijación se convertirá, pues, posteriormente en el cordón umbilical. ¿Cómo se mantiene tempranamente el embarazo? Cuando ya el embrión está implantado, en la capa compacta se necesita, como dijimos, el factor de crecimiento endotelial, la formación de hormona coriónica gonadotrófica, que se produce en el sitio trofoblasto, que es detectable desde el día 9, y se necesita el mantenimiento del cuerpo lúteo hasta la semana 12 o 14, según algunos. Así se mantiene el embarazo temprano. Ahora, hemos llegado a la tercera semana del periodo embrionario, en donde ese disco bilaminar
se transforma en una estructura trilaminar que se conoce como gástrula. Entonces, el fenómeno más característico que se produce durante esta tercera semana es la gastrulación. ¿Ya? Desde el embrión bilaminar, ya se configura uno trilaminar, ¿ya? Basado en un proceso de división, migración, diferenciación celular, y ya aquí se establecen las tres capas germinativas del embrión: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, que va a generar estructuras diferentes que van a formar, ¿no?, al embrión y al feto posteriormente. Entonces, la gastrulación comienza con la formación de la línea primitiva en la superficie del epiblasto, ¿ya? Y el extremo cefálico de esta línea se llama nódulo primitivo y es una zona elevada alrededor de la fosita primitiva, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tomar en consideración, que en este tiempo ya de un disco bilaminar pasamos a un disco trilaminar. Y que esto, ¿no?, empieza ya con una estructura llamada el nódulo primitivo, la fosita primitiva. Entonces ya aquí vemos nosotros que hay unas células que migran hacia la línea primitiva y cuando la línea la alcanzan, se invaginan, algunas se desprenden del epiblasto y otras se deslizan también debajo del epiblasto y otras se desplazan, digamos, entre las dos capas anteriores, entre el epiblasto, ¿no?, y debajo de ese meso van a ubicarse y formar el endodermo embrionario. El endodermo embrionario. O sea, eso, la línea primitiva va a permitir que por aquí se despeñen las células, ¿ya?, que van a venir entre estas dos estructuras, el epiblasto y el hipoblasto, y generan la tercera capa, ¿no?, la tercera capa, que es el endodermo embrionario. La gastrulación, pues, es el fenómeno más notorio, es primordial esta etapa en el desarrollo del disco embrionario. ¿Qué derivados tenemos de las hojas germinativas? Entonces, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo van a originar diferentes, ¿no?, estructuras, aparatos, órganos, sistemas. De la hoja ectodérmica tenemos que se origina el sistema nervioso central y periférico, el epitelio sensorial del oído, de la nariz, de los ojos, la epidermis y derivados, pelos, uñas, glándulas sudoríparas, glándulas mamarias, la glándula pituitaria, la médula adrenal, el esmalte dentario, el cristalino del ojo. De la hoja germinativa mesodérmica tenemos la dermis, el revestimiento epitelial de los vasos sanguíneos y de las cavidades corporales, el tejido muscular, tejido conectivo del hueso, cartílago, sangre, corteza adrenal, la dentina, el corazón, riñones, uréteres, los órganos reproductivos internos y el vaso. Y la hoja germinativa endodérmica va a originar, pues, el revestimiento epitelial del tracto digestivo, del tracto respiratorio,
del conducto auditivo, de la vejiga urinaria y la uretra. La mayor parte del hígado, la vesícula biliar, el páncreas, el timo, las amígdalas, ¿no? La glándula tiroides y las glándulas paratiroides. Esos son los derivados de la hoja germinativa. Entonces, ya acá nosotros podemos decir que de la cuarta a la octava semana embrionaria hay una intensa pues histogénesis, una organogénesis y morfogénesis. Ecográficamente ya nosotros podemos ver en la cuarta semana un saco gestacional, ya en la quinta semana podemos ver ya definido el saco gestacional, saco vitelino, y en la sexta semana inequívocamente ya podemos a través de la ecografía tener la presencia de latidos cardíacos fetales, ¿no? Entonces, eso es respecto al periodo embrionario. De la semana 9 a la 12, la cabeza tiene la mitad de la longitud vértice nalga, ¿no? Otros le llaman corona rabadilla, ¿no? Los ojos bastante separados, las orejas con implantación baja. Están los centros de osificación primaria de los huesos largos y del cráneo. Los genitales externos ya se diferencian, ¿no? Se puede apreciar una diferenciación en ellos. Las asas intestinales se retraen hacia la cavidad abdominal y comienza a haber eritropoiesis y formación de orina, esbozo en la formación de orina. En la semana, sí, 14 a 16, ya se puede ver pues bien definido el sexo y se puede ver externamente. El cuello está bien definido, la cabeza ya está erguida, las extremidades inferiores están bien desarrolladas. De la semana 17 a 20 aparece el anugo, las cejas, los cabellos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los folículos pilosos. Los movimientos del feto son ya más amplios, ya más fuertes y pueden ser percibidos por la madre. La piel se cubre del vernis caseoso, que es esa grasa que los niños van acumulando. Se forma la grasa parda en la base del cuello, que es energética, ¿no? Proporciona calor. Se forma el útero, la vagina, los folículos primordiales y empieza el descenso de los testículos. De la semana 21 a la 25 la piel ya es rosada, presenta parpadeo, el feto y movimientos que responden a los estímulos, ¿no? Hay una respuesta a los estímulos auditivos, los estímulos luminosos. Las células pulmonares, neumocitos tipo 2, inician la secreción de la sustancia tensioactiva, importantísimo en la génesis de la posibilidad de supervivencia del feto fuera del útero materno. Se aprecian las uñas ya en los dedos de las manos. El aparato respiratorio y el sistema nervioso central todavía no han establecido una coordinación entre ellos. Y en la semana 26 a la 29 el feto ya puede sobrevivir. Hay mayores posibilidades de sobrevivir. El sistema nervioso central bastante maduro para controlar los movimientos respiratorios y la temperatura corporal. Ya abren los ojos. La grasa blanca aumenta en 3.5 del peso corporal y la hematopoiesis que habíamos visto tempranamente por cerca de la semana 12, 14, ya se realiza en el vaso. De la semana 30 a 34, ya el feto presenta reflejos pupilares a la luz, hay uñas en los dedos de los pies, el cuerpo es más rechoncho y la grasa es el 8.5%
del peso corporal y tienen mayor posibilidad de supervivencia. Obviamente la prematurez extrema es un problema que tenemos nosotros actualmente y todo depende de la capacidad de respuesta que tenga la institución de salud donde llegue un niño para hablar de supervivencia. Pero se estima, ¿no? Cada vez ha sido mucho más temprana la posibilidad que sobrevivan los niños con todos los desarrollos de la tecnología y la formación de unidades de cuidados intensivos neonatales. En la semana ya 35, 38, ya el sistema nervioso es un poquito más desarrollado, aunque no termina de desarrollarse, ¿no? Hasta después de la vida extrauterina, pero ya realiza funciones integrativas. La circunferencia de la cabeza y el abdomen son muy parecidas. La longitud corona rabadilla, corona nalga es de 360 milímetros y el peso es alrededor de 3,400 gramos. Y la grasa es el 16% del peso corporal. Aquí ya los testículos están en el escroto, es decir, el feto aquí ya está listo para salir y poder responder a los requerimientos, ¿no? Y bueno, creo que estamos hablando ya del feto a término. Aquí les dejo esto viene del Williams. Ahí pueden revisar ustedes semana a semana o dejando 2 semanas. Y esto es la síntesis de lo que es el desarrollo de la clase que hemos hecho hoy día, ¿no? Esta tabla nos habla desde desde la ovulación, ¿no? Luego ya viene la concepción, ¿no? Y luego ya todos los fenómenos que hemos venido mencionando en la etapa embrionaria, para luego, ya a partir de la semana 8 adelante, tenemos el desarrollo del feto, porque aquí ya se llama feto y antes es la etapa embrionaria. Bien, creo que es todo y les agradezco su atención. ¿Alguna intervención, alguna pregunta? Esta es una clase importante, es una clase en donde todos vemos de la buena interacción entre ovario, testículo, espermatozoide, óvulo, ¿no? Útero, todos tienen implicancias en el juego de la perpetuación de la especie. Y entiendan que cuando nosotros tenemos los fenómenos, ¿no? de la meiosis y luego la mitosis, es lo que va a dar también origen a la variabilidad de las personas. Ahí hay un recambio genético, pero que la función es perpetuar la especie. Si no hay ninguna pregunta, yo les agradezco. Espero haber tenido la posibilidad de llegar con ustedes a una clase que a veces es un poco peleaguda, pero con la mejor intención y hemos querido graficar básicamente todos los hechos que ocurren durante esta fase importante del ser humano. Muchas gracias, doctora Aguilar, por su presentación. Más bien, vamos a esperar unos minutos. Los chicos que tengan preguntas por el chat o pueden levantar la mano. Doctor, una pregunta que suelen hacerse muchos en el momento de la fecundación y del desarrollo del embrión es
¿En qué momento es que un embrión único o un óvulo fecundado puede pasar a presentarnos un embarazo gemelar o monocigótico, por supuesto, o un siamés? ¿Hay alguna etapa especial en la que es más sensible para que esto se produzca? Recuerden que esto, doctora, esto, si bien no corresponde a la clase porque hay una clase de embarazo múltiple, ¿no? Todo depende de los días, doctora. Todo depende de los días donde se produzca la división. Si nosotros tenemos al tercer día, ¿no? Al sexto día, al octavo, al 12º día, nosotros vamos a tener la figura de un un embarazo doble hasta un siamés, ¿no? Más tardíamente, si la división es mucho más tardía, mientras más precoz sea, es mejor. Mientras más tardía sea la división, vamos a tener ya algunas alteraciones que estimo yo se deban de absolver en detalle cuando nosotros hagamos la clase de embarazo múltiple. Muy bien, doctor. Y otra pregunta, mientras los chicos van pensando. ¿Cuál sería la etapa más sensible en la que un embrión o un feto podría tener malformaciones mayores? Es que para hablar de malformaciones, nosotros tenemos que ver otro tipo Recuerde que actualmente se le está dando mucho énfasis a la parte del medio ambiente, ¿no? Y depende básicamente de cuando nosotros hablamos en la clase, las primeras 8 semanas, las primeras 12 semanas, son las más sensibles, vamos a decirlo así, para que el feto sufra algún problema a lo que usted se refiere. Depende es que la falla puede ser no solamente morfológica, sino también funcional. Yo puedo tener un feto, ¿no? Muy bien estructurado, muy bien formado, pero si a la semana 28 hay un cuadro infeccioso, ese feto puede tener adquirir alguna malformación funcional. Una sordera, una ceguera. Yo le administro un fármaco inadecuado, como algunos aminoglicósidos a dosis no adecuadas, ¿no? También puedo tener yo la posibilidad de tener un feto que pueda tener una alteración en la función de algún órgano. En este caso podría ser tranquilamente el oído. Entonces, hay que quizá cambiar un poco el chip de que solamente en el primer trimestre no deben usar ningún medicamento o tratar de limitarlo. Yo pienso de que todo depende de la dosis, de la vía y del fármaco mismo, el principio activo. Depende de ello, en el sentido de que podamos nosotros diatrogénicamente alterar. Cada feto viene con un potencial. Y en la medida que las situaciones que se vayan presentando puedan afectar esa evolución, definitivamente vamos a tener una u otra alteración, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Creo que en la última tabla usted puso a lo largo del embarazo las etapas más sensibles para diferentes alteraciones Sí. nivel de, por ejemplo, el desarrollo sensorial, el desarrollo del oído, el desarrollo de la anatomía. Pero en términos generales, un poquito reforzando con los chicos, recordar que mientras más precoz es el embrión, estamos en toda la etapa de la organogénesis y la embriogénesis, y esa es la etapa más sensible para los problemas mayores. Es cierto que a lo largo de todo el embarazo, el feto puede presentar una serie de alteraciones, sean patologías, incluso infecciosas, sean deformaciones, sean malformaciones funcionales o anatómicas. Eso se puede presentar a lo largo de todo el embarazo, pero recordemos siempre que el primer trimestre es la etapa más sensible, y es más aún la etapa embrionaria, las primeras 8 semanas, ¿no? Donde se están dando recién
el desarrollo de las capas germinales y de los primeros órganos rudimentarios, ¿no? Esa es la Sí, etapa sí, más sensible. completamente de acuerdo con usted, doctora. Creo que lo que nosotros como médicos lo que debemos hacer es evitar al máximo, eh, emplear, usar fármacos, medicamentos en las primeras etapas del embarazo. Porque eso es muy frecuente que ocurra. A veces por desconocimiento o porque ignoraban que estaban embarazadas, se toman rayos X, se dan tratamientos con fármacos que son potencialmente teratogénicos o que se asocian a algunas malformaciones. Entonces, la idea es eso. Si pueden dar lo menos posible, es mejor. Y que revisen siempre lo que son las categorías, ¿no? A, B, C, D, o sea, se puede usar, ¿no? Úselo un poco de precaución, solo úselo si el riesgo es mayor que el beneficio, no lo use o no lo use nunca, ¿no? Entonces, esa categorización que se tiene es importante a considerar durante la etapa del embarazo, doctora. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su ponencia. Creo que los chicos han quedado con todo claro. Pues no hay interrogantes, no hay preguntas. Vamos a dar por terminada la clase de hoy día, agradeciendo la participación del doctor Aguilar. Muchas gracias chicos y a usted doctora por su apoyo. Gracias, doctor. Y solamente unas últimas palabras. El día sábado estamos quedando que vamos a recuperar una clase que me tocaba dictar a mí a las 8 de la mañana. Y luego seguimos con los 2 temas programados a las 9 y a las 10. Entonces nos estamos viendo puntualito el sábado a las 8. Muchas gracias con todos. Doctora Belardo, ¿puede cerrar ya la clase? Doctor Donaire. Muy bien, sí. Tenía el micro apagado. Voy a cerrar.